Pues Kellman no pudo acabar la cirugía, tuvo que pararla, desarrolló una endoftalmitis fulminante en cuestión de horas y acabó en una enucleación urgente. Qué desfase. Kellman toda esta investigación la hace en la planta 10ª del hospital de Manhattan de forma clandestina y bajo llave. Nadie podía entrar en su habitación. Lo que viene siendo un cuarto oscuro. Y aquí viene la conspiración. Se cree que Kellman pudo manipular la temporalidad de forma que el descubrimiento del cavitrón quedase más cercano al final de su beca. Vale, tienes mi atención. Y Mao, en 1975, se opera de catarata. Ya que no sabéis con qué técnica. No me lo puedo creer. Qué locura, madre mía. Y nada, ahora Theo Seidel pues tiene una clínica refractiva en Suiza y está montada en el dólar, en el franco suizo. O sea que todas las mañanas baja de su mansión, baja a su piscina, se da unos largos entre bombones Lind y francos suizos y esa es su vida. Exactamente. La buena vida. Y aquí es donde entra en acción Peter Parker. O sea, Spider-Man. Es mi turno de hablar de una historia que lo tiene todo, una historia pues que quizás no es tan inesperada como la de Joaquín, pero que sí que es muy variada en el sentido de que habla de cosas tan variadas como unas brujas vagabundas, unos monjes budistas atravesando la ruta de la seda, Spider-Man y el aparato político comunista chino. Lo tiene todo. Oftalmología 100%. Oftalmología 100%, eso es, Oftaltox. Cuéntanos. Pues bien, esta historia comienza en la India en el año 600 a.C., con un cirujano que se llama Maharsa Sushruti, que describe una técnica llamada el coaching. Probablemente si os digo ahora el coaching, si os nombro ahora el coaching, penséis en cosas muy diferentes a las que pues os voy a hablar yo ahora. Sí, ¿no? En psicología y al final la técnica está como de dar consejos y acompañar, ¿no? Exacto. Pues esta técnica consistía en operar la catarata, en tratar la opacidad de la catarata, pinchando la pars plana y luxando esa catarata a la cámara vítrea. Y así se eliminaba la opacidad de la catarata, pero consecuentemente en el año 600 a.C. evidentemente no había lentes y entonces uno se quedaba con un defecto refractivo hipermetrópico de muchas dioptrías. Esto fue en el 600 a.C. y varios siglos más tarde se desarrolló la técnica grecorromano con un cirujano que se llamaba Celso, que en los tiempos de Tiberio describió también esta técnica con la variante de que hacía todo, en vez de primero con una aguja y después con un instrumento romo, todo de una con una aguja luxando la catarata a la cámara vítrea, sin miedo al éxito. Y también Galeno en su tiempo, en los tiempos de Marco Aurelio, describió que esta técnica se llevaba a cabo. Pues bien, esta técnica se realizó durante siglos, estuvo muchísimo tiempo realizándose con éxito, o con cierto éxito dentro del que los medios lo aseguraban, hasta que en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, llegó un cirujano que le olió todo esto un poco a chamusquina y fue el primero que levantó la ceja y dijo: esto es un poco trapalleiro, como decimos en Galicia, un poco chapucero, y pues dejó un escrito en el que decía que sobre esta técnica no faltaban tampoco quienes intentan con valentía llevar a cabo esta noble cura: ancianas, brujas vagabundas, sacamuelas, tenderos arruinados, cazadores de ratas y ratones, bribones, caldereros, carniceros de cerdos, verdugos, alguaciles, vagos y otros vagabundos y descontrolados inútiles. Lo mejor de cada casa. Les tenía mucho, lo mejor de cada mucho casa, aprecio, efectivamente. claramente. Entonces, él fue el primero que dijo: esto no me termina de cuadrar, esta técnica no me parece que sea lo más adecuado. Pero bueno, pues a pesar de ello siguió realizándose hasta que esta técnica sufrió dos grandes estocadas, que fueron en mediados del siglo XVIII el desarrollo y la invención de la extracción intracapsular de la catarata, pues que lógicamente suponía un gran avance con respecto a lo que teníamos antes, que era simplemente luxarla a la cámara vítrea y dejarla ahí. Y por otra parte, en 1917 y a principios del siglo XX, Robert Henry Elliot, que era hijo de un oficial del aparato político colonial del Reino Unido en la India, se puso serio y dijo: mirad, vamos a comparar las técnicas de mis compañeros que siguen realizando la técnica del coaching aquí en India con las mías, que son técnicas occidentales de extracción intracapsular de la catarata, y vio que efectivamente pues, sus resultados eran mucho mejores, que con el coaching únicamente se conseguía una mejoría de la agudeza visual en el 20% de los casos y que en el 10% se producía un desprendimiento de retina. ¿En cuánto? ¿En un 10%? En un 10%. Tampoco me parece tanto, Eso es. pero teniendo en cuenta que realmente es el riesgo principal, porque se dejaban en afaque a todos, entonces me imagino que tanto si te hacen una intracapsular como si te hacen una reclinación de la catarata,
Si no tienes el resultado desprendimiento es de el retina, mismo. ni tan mal, ¿no? Bueno, a ver, no es lo mismo tampoco dejar Bueno. la pedazo de piedra ahí bailando dentro del ojo que sacarla. Sí, pero si no tienes el desprendimiento... Yo no sé, pero si no tienes Bueno, el desprendimiento... a Joaquín, por lo que sea, no le terminaba de disgustar esta técnica. Bueno, esto hizo que ya a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, pues fuese cayendo en desuso esta técnica. Sin embargo, hubo un sitio en el que no cayó en desuso. Hubo un sitio en el que se siguió utilizando hasta un punto en el que se les escapó de las manos, hasta un punto en el que fue demasiado tarde y hasta un punto en el que casi no había marcha atrás. Y ese sitio fue China. En China, esa técnica se introdujo al principio mediante la ruta de la seda. La ruta de la seda, que tenía su comienzo a principios del siglo cero, en los tiempos de Cristo, tenía unos intereses evidentemente comerciales, pero también tenía intereses religiosos porque gracias a esa ruta, que era un sitio seguro a través del que pasar por mucho territorio, se podían difundir y expandir ideas y pensamientos y religiones como eran el budismo y el brahmanismo. Entonces, gracias a esta ruta, estos mismos monjes que difundían estos valores religiosos pudieron también difundir esta técnica del coaching. Podemos entender que esto era algo fortuito, porque no creo que hubiese ningún interés especial en que se difundiese esta técnica y simplemente, pues, por lo que sea, pues a alguien se le ocurrió un día, pues, comentarle a su compañero, oye, que no ves mal, pues mira, esta técnica no está mal. Pero tal. no serían ni médicos, No, yo me imagino. no, ni en nadie. absoluto, Era, a eran lo mejor se lo hacía un Brujas amigo... y vagabundos. Pero a lo, Eso mejor es, se, sí, a lo sí. mejor se lo hacía un amigo a otro, me imagino. Pues precisamente es el gran atractivo de esta técnica, que precisamente es muy reproducible y muy asimilable por buena parte de la población al que le des un par de tips. Entonces, pues ese fue el origen de la técnica. Esa fue la introducción de la técnica en China y se realizó durante la dinastía Han, que fue uno de los grandes momentos de auge político y cultural de China. Para que os hagáis una idea, la gran masa social actual de China se considera Han y fue el primer momento en el que se construyó lo que es hoy la Gran Muralla China. Entonces, ese fue el comienzo y desde ahí pues hubo varios siglos durante los que se realizó con éxito esta técnica, y el segundo gran hito en esta historia tuvo lugar durante la dinastía Tang, donde se produce otro auge cultural. Esto fue durante los años 600 a 900 después de Cristo, y aquí se produce sobre todo un auge cultural, un auge en la poesía, un auge político, un auge militar, y pues se produce también una extensión y difusión de la medicina china. Se produce la construcción de la primera escuela de medicina china, se redacta el primer tratado de oftalmología, y no solo eso, sino que esta técnica, que ya va a dejar de llamarse coaching y se va a pasar a llamar... Bueno, me imagino que nunca se llamó coaching. En China, a partir de ese momento, se pasó a llamar Jingpishu, que es literalmente atravesar la catarata con una aguja de oro para precisamente luxar la catarata, la cámara vitrea, es decir, hacer exactamente lo mismo que el coaching, pero con otro nombre. Y es precisamente lo que intentaron hacer, asimilar esa técnica a su dinastía, a su imperio, utilizarlo como propaganda, utilizarlo como algo que habían inventado ellos, cuando nada más lejos de la realidad no había sido invento suyo. Simplemente dijeron, bueno, en la medicina china tenemos la acupuntura, esto se hace con una aguja. Es acupuntura, realmente, ¿no? Es acupuntura, pero pues realmente no era algo que hubiesen inventado ellos, y fueron con el cuento de que sí. Entonces, pues esto le dio cuerda a la técnica y se utilizó como algo pues que debía realizarse en cada hogar, que todo el mundo debía someterse a ello, y pues eso pues, le dio un nuevo impulso a la difusión de la técnica. Y no solo eso, sino que cuando ya llegaron los valores occidentales, las técnicas occidentales, cuando hubo una mezcla de culturas occidentales con las orientales, sobre todo durante la época colonial, que llegaron sobre todo los británicos y también los portugueses, pues hubo dos oftalmólogos en China, que eran Thomas College, que fue el mentor del segundo oftalmólogo, que es Peter Parker, como Spiderman. Ah, por eso era. Eso es, pues que llegaron a China. Thomas College a través de Macao, que era una colonia al sureste de China, que era dominio de Portugal, y también Peter Parker, Spiderman, que era oftalmólogo en el hospital de Guangzhou, que durante la dinastía Qing, en el siglo XIX, pues no solo se encargaron de
obstruir la llegada de nuevas técnicas y de técnicas occidentales como la extracción intracapsular de la catarata, sino que pues le dieron más cuerda todavía y extendieron todavía más la técnica del Jin-Pi-Shu. Y se cuenta en los relatos de la época que una cosa que contribuyó a la popularización extensa de la técnica fue que Peter Parker, Spider-Man, pues operó a un mando intermedio del aparato administrativo chino, es decir, a un acharo de la época, y eso hizo que la gente viese los grandes beneficios de la técnica y todo el mundo quisiese operarse. Entonces nos encontramos a finales del siglo XIX, o sea, hasta hace relativamente poco tiempo, que todavía se realizaba esta técnica. Pero no nos quedamos ahí, sino que ya en 1911, en el siglo XX, principios del siglo XX, llega la República China y un reemplazo traumático de la dinastía Qing por la República China, y esto hace romper con todos los valores orientales, hace romper con toda la medicina china, la medicina tradicional. Dice que es anticientífica, entonces pues aboga por adoptar todas las técnicas occidentales y todo aquello que se había obstruido, se había dejado de implementar en China. En resumen, lo que querían era una occidentalización que duró muy poco tiempo, porque en 1949, hace 75 años, llegó el Partido Comunista Chino de Mao y lo que instauró fue la República Popular China. Y lo que sucedía durante esa época es que esta llegada al poder pues venía después de 15 años de guerra civil y también después de una guerra con los japoneses. Y esto hacía que China fuese inmensamente pobre. China pues pasaba muchas penurias, no tenían ni un duro, y lo que dijeron, bueno, fue: vamos a extender esta técnica que es china, que es nuestra, que es autóctona, vamos a extenderla por toda China, vamos a hacer que en todos los hogares chinos se realice esta técnica porque es barata, porque es asimilable, porque es reproducible, porque se puede hacer sin ayuda prácticamente de nadie. Y esto no fue más que a peor, porque la dictadura china, en vez de ablandarse y amainar, pues lo que sucedió es que se endureció cada vez más. Hasta el punto, y ya con esto es el colofón de la historia, el final de la historia, que en 1975, o sea, hace 50 años, hace nada, antes de ayer, pues Mao ya estaba mayor. De hecho, al año siguiente se murió. Pues un año antes de morirse ya no veía nada, tenía mucha catarata, se tenía que operar y dijo: ¿con qué me voy a operar? ¿Con qué mejor técnica me voy a operar que con el Jin-Pi-Shu? Con la Faco de Kellman, a lo mejor, exactamente, que ya estaba en proceso de desarrollo. Con la Faco de Kellman en esa época no se operaba casi nadie, o sea, realmente... Bueno, aunque no sé cuál tenía mejor. Yo no sé qué prefiero en esa época. Aunque no fuese con la Faco, había otras técnicas. La técnica intracapsular pues indudablemente iba a dar mejores resultados. Y pues nada, pues ahí va Mao, y lo que hace es se opera efectivamente la catarata en 1975, antes de ayer, hace 50 años, de la catarata con la técnica del Jin-Pi-Shu. Nada, fiel a sus principios, está claro. Exactamente, hasta el final, claro. Sí. Sí. Y aquí llegamos al final de la historia, no sé qué os ha parecido. Pues la verdad es que muy buena. Yo la reclinación, me suena que cuando he estado en Egipto he visto que había ahí me enseñaron algunos jeroglíficos en la pared que también se hacía en Egipto, por el año menos 2000 antes de Cristo. O sea que es una técnica, yo creo que de las primeras. Sí, yo creo que es típica cosa que todo el mundo conoce que se hacía, pero nadie sabía exactamente la historia real y que se hubiese hecho hace 50 años. La verdad es que eso es una locura. Es una locura. Pero realmente es que el cambio que ha habido de la cirugía de catarata ha sido en los últimos 50 años, porque de nuevo es que te hagan la reclinación, se te quede en cámara vítrea, versus que te hagan una intracapsular y en afaquia, que es lo que se hacía hace 100 años. O sea, tú en tu vida día a día, obviamente si tienes un desprendimiento de retina pues se acabó, pero si no, yo creo que no sé. ¿Y tuvo un desprendimiento de retina? Pues se murió un año después, entonces yo creo que si lo tuvo... Nadie se enteró, ¿no? Se guardó en el libro comunista de la época. Si lo tuvo no se dijo, desde Exacto. luego. Sí. Vete a saber cuántos resultados en los que no recuperaban agudeza visual eran realmente desprendimientos de retina. O sea... Pues bastante, seguro. De todas formas, entre tener un desprendimiento de retina y un defecto refractivo residual de 20 dioptrías y hipermetropía... que ahí se ponían las gafas en esa época. Igualmente, la distorsión que tendría seguro que era enorme.